Analista en temas de seguridad. Y ahora saludo al ex embajador del Servicio Exterior mexicano, Miguel Ruiz Cabañas, quien además es director de la iniciativa Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Tecnológico de Monterrey. Embajador, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mucho gusto saludarte, Francisco. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, una primera opinión sobre esto, esta situación anormal, déjame decirlo así, la desestimación de cargos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional. Bueno, mira, yo creo que lo que ocurrió es lo que dijeron los fiscales en su solicitud a la juez de desestimar los cargos. Lo que ellos afirman ahí es que pues tienen un caso, lo presentan, pero que se han dado cuenta de que hay consideraciones de política exterior muy importantes que rebasan por mucho el interés de los Estados Unidos en juzgarlo. Entonces, aquí lo único que deduce uno de esa afirmación es que la DEA y el Departamento de Justicia, pues literal, se fueron por la libre durante muchos meses o mucho tiempo con esta investigación y con estas acusaciones, y que nunca llevaron o comentaron el caso con otras agencias del gobierno de Estados Unidos, marcadamente el Departamento de Estado o el Departamento de Defensa, porque de haberlo hecho, lo que ahora afirman como esas consideraciones de política exterior, seguramente hubieran salido y hubieran tenido el mismo peso que ahora se les da. De modo que mi impresión es que pues la DEA hizo un trabajo pues muy secreto, que tanto que no se enteró nadie más, excepto el Departamento de Justicia, y que al no compartir esa información, pues ahora se ven obligados a desestimar las acusaciones. Déjame, en este sentido, embajador, déjame decirte, de alguna manera fue un buen trabajo de la autoridad mexicana, de las instancias mexicanas, frente a la Fiscalía en los Estados Unidos, que llegan incluso, así lo entiendo yo, al reconocimiento a la falta de respeto. En su conferencia de hoy, el canciller mencionaba que al final del comunicado conjunto, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y, aquí subrayo, respetamos la soberanía de nuestras naciones y de sus instituciones. ¿Es un reconocimiento a una falla, a una falta de respeto? Bueno, es un comunicado conjunto que firman el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República, y donde obviamente al decir que somos más fuertes cuando se respeta la soberanía, pues la implicación es que no se respetó con la detención del general Cienfuegos. Y creo, me parece muy importante también lo que dijo el canciller Ebrard. Dijo, esto es un reconocimiento también a las Fuerzas Armadas mexicanas, la importancia de la cooperación bilateral en todos los ámbitos, y no puede, pues, digamos, hacerse a un lado el peso de esa cooperación que realmente es fundamental. Es muy difícil cooperar entre dos gobiernos o dos agencias o dos departamentos cuando una de las partes esconde una información tan importante, no la comparte, que afecta en manera también muy importante a una corporación de uno de los dos gobiernos, en este caso nada menos que a las Fuerzas Armadas mexicanas. Yo creo que aquí hay un reconocimiento de que no debieron haber actuado así y lo están tratando de componer, eso es lo que veo. ¿Sientes que también se debió a la presión que ejerció la institución militar, vamos, en este caso la Secretaría de Defensa Nacional? Yo creo que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una cooperación muy estrecha, bueno, muy constante con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, contactos con el Departamento, con los militares de Estados Unidos, quienes aprecian mucho la labor que hacen los militares mexicanos. Creo que eso seguramente influyó. Yo también creo, y creo que, pues sí, yo francamente lo digo, estoy de acuerdo en que los militares mexicanos pues hayan manifestado preocupación no solo al gobierno del presidente López Obrador, sino a sus contrapartes en Estados Unidos. Me parece francamente que las acusaciones, las que hayan sido, tendrían que haber sido valoradas por alguien más que la DEA o el Departamento de Justicia. Las debieron haber compartido con sus contrapartes mexicanas, con la Fiscalía, y
si había esas acusaciones, en aras de mantener la cooperación bilateral, tendrían que haberse hecho un procedimiento, en todo caso, conjunto. No fue así, mostraron poco respeto a la soberanía de México, poca confianza en las autoridades mexicanas, y creo que ahora lo están tratando de enmendar. Sí, a ver, en ese mismo entorno, embajador, de nueva cuenta aparece la DEA en México haciendo investigaciones, para lo cual, hasta donde yo entiendo, necesita una autorización y necesita esto que acabas tú de mencionar, compartir la información con las autoridades mexicanas. Tienen una obligación de hacerlo. Las reglas que dictó el gobierno de México para la actuación de los agentes extranjeros en nuestro país datan del año 1991-92, después del caso muy sonado en aquella época, el caso Álvarez Machain. Entonces, el gobierno de México, en uso de su soberanía, dictó una serie de reglas para la actuación de agentes extranjeros en México, incluyendo luego a los agentes de la DEA. Están obligados a compartir información, no pueden hacer investigaciones unilaterales sin poner en conocimiento de ellas a las autoridades mexicanas. Eso es exactamente el pilar de la cooperación. Y en este caso, evidentemente, no fue respetado, y al no ser respetado, pues se pone en duda toda la confianza que es indispensable y que los dos países necesitamos. Porque pues no podemos literalmente no negarnos los dos países a la cooperación. Somos vecinos irremediablemente. Entonces, repito, qué bueno que se está rectificando este caso en aras de esa buena vecindad, de esa cooperación, y ajustándonos los dos países a un conjunto de reglas básicas. Por último, déjame preguntarte, no sé si evidentemente tengas la respuesta, pero me interesaría saber, ¿cuál será la condición, la situación jurídica del exsecretario de la Defensa Nacional llegando a México? Bueno, yo creo que en la entrevista, en la conferencia de prensa de esta tarde, el canciller Marcelo Ebrard fue muy claro. Se le dijo, ¿cómo regresa? Regresa como ciudadano mexicano que no tiene cargos frente a la justicia en Estados Unidos. Entonces, obviamente, el general seguramente va a ser acompañado por los U.S. Marshals, se ocupan de este tipo de tareas, entre muchas otras. Va a llegar a suelo mexicano. Aquí seguramente lo van a recibir las autoridades mexicanas. La Fiscalía se ha comprometido en el comunicado que tú leíste hace un momento, ya recibió la información que contendría las supuestas pruebas que ha entregado el Departamento de Justicia. Y el compromiso de la Fiscalía es continuar esa investigación y valorar esas pruebas conforme a las leyes mexicanas y conforme a nuestras prácticas legales, quiero decir, que la Fiscalía tendrá que valorarlas y lo dice muy claramente el comunicado, y en su caso proceder a un juicio, es decir, si considera que son pruebas suficientemente válidas. Caray, pues hace un momento mencionabas el caso del doctor Álvarez Machain, y sí, efectivamente tiene enormes similitudes con aquel caso. En el caso de Álvarez Machain fue secuestrado en México y llevado a los Estados Unidos y finalmente regresado a México ya sin ningún cargo. Pero bueno, estaremos muy pendientes, embajador, te agradezco mucho. Al contrario, gracias a ti, Francisco. Muchas gracias, muy buenas noches.